El oficial Thomas Becket pensó que sería otro día rutinario. Otra estudiante de secundaria rebelde, otro informe policial que nadie leería. Pero cuando entró en esa sala de tribunal una mañana calurosa de abril, no tenía idea de que su carrera estaba a punto de quebrarse, por culpa de una adolescente de apenas 16 años. Su nombre era Valeria Núñez. Hija de inmigrantes mexicanos, estudiante de honores, callada, observadora. No tenía historial delictivo, ni advertencias previas. Lo único que llevaba ese día era una mochila, un cuaderno lleno de apuntes legales, y un plan perfectamente armado. Todo comenzó una tarde frente a la secundaria Desert View. Un grupo de estudiantes discutía acaloradamente sobre un rumor que corría por los pasillos: alguien había robado materiales del laboratorio. La discusión se encendió cuando uno de los guardias de seguridad escolar señaló a Sebastián, un compañero de Valeria. Sin pruebas. Sin testigos. Solo una acusación. Valeria se acercó cuando escuchó que el guardia estaba elevando el tono, rodeado de estudiantes. No gritó, no se interpuso, solo sacó su celular y comenzó a grabar. El oficial Becket llegó poco después, con el ceño fruncido y la voz autoritaria. Sin hacer preguntas, tomó a Sebastián por el cuello de la camiseta y lo empujó contra una pared. Valeria levantó su voz. «Eso es uso excesivo de fuerza», dijo con firmeza. Becket la ignoró. Cuando ella dio un paso adelante, el oficial giró, le arrebató el celular y la esposó en plena vía pública. La acusó de interferencia y obstrucción a la autoridad. Nadie le explicó sus derechos. Nadie llamó a su madre. Esa noche, Valeria durmió en una celda fría, con la ropa del colegio aún puesta. Al día siguiente, la historia podría haber terminado como tantas otras: una adolescente latina enfrentando cargos desproporcionados, sin recursos ni defensa. Pero Valeria no era como las demás. Durante las siguientes 3 semanas, estudió día y noche. Pidió libros prestados en la biblioteca comunitaria, tomó notas, consultó foros legales y revisó cada segundo del video que logró recuperar de su nube. Sabía que el sistema no estaba hecho para protegerla, así que decidió aprender a enfrentarlo desde dentro. Cuando llegó el día del juicio, la sala estaba medio vacía. Solo su madre, 2 amigas del colegio y un par de reporteros locales. Becket ni siquiera la miró al entrar. Su abogado parecía relajado, casi aburrido. Pero Valeria no. Vestida con un blazer prestado, el cabello recogido y una carpeta gruesa en las manos, caminó hasta la mesa de defensa. Se representaría a sí misma. No porque quisiera. Porque no le habían dejado otra opción. El juez le pidió que confirmara su decisión. Sí, su señoría. Estoy lista. Lo que vino después fue inesperado. Con voz firme, Valeria expuso cada punto de su defensa. Citó estatutos estatales y federales, presentó el video grabado como prueba, y expuso las contradicciones entre el informe del oficial y lo que las imágenes mostraban claramente. El fiscal objetó varias veces. El juez negó cada objeción. Incluso cuando Becket subió al estrado, Valeria mantuvo la compostura. Le hizo preguntas claras, sin titubeos. Podría decir exactamente en qué momento consideró que Sebastián representaba una amenaza física. Becket dudó. ¿Reconoce que en el video no se observa agresión de su parte ni mía? Becket no respondió. La sala, antes silenciosa, comenzó a prestarle atención. La adolescente que nadie tomó en serio estaba desmontando, punto por punto, el caso entero. Su madre no podía contener las lágrimas. El juez la observaba con creciente respeto. Cuando terminó su declaración final, Valeria cerró su carpeta y se sentó. El fiscal no tenía más que decir. El juez tomó una pausa breve, luego falló a su favor. Cargos desestimados. Pero eso no fue todo. A los pocos días, una investigación interna fue abierta contra el oficial Becket. Lo suspendieron de inmediato. El video de Valeria comenzó a circular. Su historia llegó a oídos de organizaciones de justicia juvenil. Le ofrecieron becas, entrevistas, apoyo legal para llevar el caso más allá. Valeria no buscaba fama. Solo quería justicia. Y la consiguió. Porque en un sistema que no espera que una joven latina conozca la ley, hablar con claridad, sin miedo,
puede ser el acto más revolucionario de todos. Pasaron solo 3 días desde que el juez desestimó los cargos. Valeria volvía a la escuela como si nada hubiera pasado. Pero algo sí había cambiado. No solo en ella. En todos. La directora la llamó a su oficina. Recibimos una carta del distrito. Quieren hablar contigo. Valeria frunció el ceño. ¿Por qué?, preguntó. La directora dudó. Dicen que es por protocolo. Pero también mencionaron algo sobre seguridad escolar y política. Esa tarde, cuando llegó a casa, encontró a su madre esperándola con un sobre cerrado. No tenía remitente, solo su nombre, Valeria Núñez. Dentro, una nota escrita a mano. No todos quieren que hables. Cuida lo que compartes. No estás sola, pero tampoco estás completamente segura. Esa noche no pudo dormir. Al día siguiente, recibió una llamada de un número desconocido. Al contestar, una voz suave pero directa habló del otro lado. Tienes mi atención, señorita Núñez. Lo que hiciste en ese tribunal no fue solo valiente. Fue peligroso. ¿Sabes cuántos informes similares se han ocultado este año? ¿Quién eres?, preguntó ella. Alguien que también fue silenciado una vez. Pero yo tenía miedo. Tú no. Revisa tu correo electrónico. Te envié algo. Colgó. Valeria abrió su laptop, nerviosa. En su bandeja de entrada había un mensaje sin asunto. Dentro, un enlace a una carpeta con documentos confidenciales, informes de quejas contra oficiales del distrito, todos sellados. Incluían nombres, y más videos. Algunos eran incluso peores que el suyo. La carpeta se titulaba, No está sola. La verdad necesita más voces. El pulso de Valeria se aceleró. Esa noche no cenó. Se encerró en su cuarto, descargó cada archivo y empezó a organizar todo. Lo que descubrió era más grande de lo que pensaba, una red de abuso sistemático encubierto por informes falsificados y silencio institucional. Y ahora, ella tenía las pruebas. Pero también sabía que si hablaba, no solo irían tras ella. Por primera vez, Valeria dudó. ¿Seguiría adelante, o dejaría que el miedo hiciera lo que no pudo el sistema? El teléfono de Valeria vibró, cortando el silencio pesado que había invadido su cuarto. Miró la pantalla, un mensaje de texto, sin remitente, solo un número. Lo abrió con cautela. No te detengas. Tienes una oportunidad, pero solo una. Encuentra la verdad antes de que ellos te encuentren a ti. El mensaje la dejó helada. ¿Quién estaba detrás de esto? ¿Por qué ahora, después de todo lo que había pasado, alguien más parecía estar monitoreando sus movimientos? Lo peor era que no tenía respuestas. Solo más preguntas. Con un suspiro profundo, Valeria se levantó de la silla y comenzó a revisar una vez más los documentos que había descargado. Había algo raro en la fecha de un informe, una serie de incidentes de abuso de poder, todos ocurridos en las mismas semanas que su propio caso. A medida que pasaba las páginas, encontró más patrones, más coincidencias. Era como si alguien estuviera borrando las huellas, haciendo que todo pareciera un simple accidente, un error aislado. Pero no lo era. De repente, el teléfono volvió a vibrar. El mismo número. Esta vez, el mensaje contenía solo una dirección, el lugar de la vieja estación de trenes. Esta noche, 9 de la noche. No venga sola. Valeria no pensó ni por un segundo en ignorarlo. Sabía que estaba demasiado cerca de algo importante. Pero la duda comenzaba a formarse en su mente. ¿Quién estaba realmente detrás de todo esto? ¿Podía confiar en ellos? ¿Era una trampa? El reloj marcaba las 8:30 de la noche. Aún tenía tiempo, pero la incertidumbre se apoderaba de su mente. No podía contárselo a nadie. No podía confiar en nadie, excepto en ella misma. Una hora después, Valeria se encontraba en las afueras de la vieja estación de trenes, una estructura abandonada que llevaba años sin uso. Las luces parpadeaban tenuemente, y el viento frío de la noche susurraba entre las grietas de las paredes de ladrillo. En su pecho, un nudo de tensión, en sus manos, el sobre con las pruebas que había estado preparando. Miró a su alrededor, buscando alguna señal, pero todo estaba en silencio. De repente, el sonido de unos pasos le hizo volverse.
Un hombre, vestido con un abrigo oscuro, caminaba hacia ella desde la sombra. ¿Eres tú?, preguntó Valeria, la voz tensa, pero firme. El hombre levantó la mano, un gesto que parecía tranquilizador, pero sus ojos decían lo contrario. Lo que has encontrado es más grande de lo que crees, dijo con una voz grave, mientras se acercaba lentamente. Y ahora, te estás metiendo en territorio peligroso. Valeria, sin embargo, no retrocedió. No podía. ¿Quién eres? Su voz tembló solo un instante, pero no se dejó dominar por el miedo. El hombre sacó un teléfono móvil y lo encendió. En la pantalla, apareció una serie de videos, todos grabados con cámaras ocultas. El primer video mostraba una reunión en una oficina gubernamental, con altos mandos del departamento de policía y funcionarios del distrito escolar. Hablaban de ajustar casos problemáticos, de limpiar los incidentes que pudieran dañar la imagen pública. Valeria sintió que el aire le faltaba al ver las imágenes. Lo que había comenzado como un pequeño incidente con su arresto, ahora era parte de una red mucho más grande de corrupción y encubrimientos. No es solo un abuso de poder, dijo el hombre, al ver el rostro de Valeria. Es un sistema que funciona a base de miedo. Y ahora tú eres la pieza que falta en este rompecabezas. El hombre levantó la cabeza, mirando hacia la oscuridad detrás de él. Valeria no podía ver sus ojos, pero intuía que algo grande estaba por suceder. ¿Por qué me traes aquí? ¿Qué quieres de mí?, preguntó ella, sin dejar de observarlo. Él sonrió débilmente. Lo que has hecho no será olvidado. Estás en el camino correcto, pero no puedes seguir sola. Ya has hecho lo más difícil. Ahora, necesitas ayuda, pero también, protección. Valeria no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Ayuda? ¿Protección? ¿Y cómo sabes que no estoy preparada para seguir sola?, dijo, desafiando, pero sabiendo que las palabras ya no eran suficientes. El hombre la miró a los ojos, una expresión seria en su rostro. Porque si sigues sola, desaparecerás. Y lo peor es que nadie sabrá lo que pasó. Con esas palabras, el teléfono en sus manos comenzó a sonar. Era un mensaje. Esta vez, no había palabras, solo un video. Al abrirlo, Valeria vio una imagen familiar, su madre, en su casa, justo antes de que se fuera a la estación. El rostro de Valeria se descompuso, el corazón se le detuvo por un instante. ¿Qué le has hecho a mi madre? Su voz salió rota, sin control. El hombre la observó con una expresión fría. No he hecho nada. Pero si decides no escuchar lo que te ofrezco, ella será la siguiente. No somos los únicos que estamos observando. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. Ahora Valeria sabía que ya no estaba luchando solo por la verdad. Estaba luchando por su vida, y por la vida de su madre. El reloj seguía avanzando, y con cada minuto que pasaba, la presión aumentaba. ¿Sería capaz de seguir adelante y exponer todo lo que sabía? ¿O cedería al miedo y dejaría que todo se desmoronara? El tiempo comenzaba a agotarse, y las opciones se volvían cada vez más peligrosas. Valeria apretó los puños, su respiración se aceleraba. El hombre observaba cada uno de sus movimientos, y en sus ojos se reflejaba una mezcla de incertidumbre y desafío. Ella sabía que este no era un momento para dudar, pero ¿cómo podía avanzar cuando su madre estaba en juego? ¿Qué tan lejos estaban dispuestos a llegar aquellos que la estaban acechando? El teléfono en su mano vibró de nuevo, esta vez con un mensaje aún más escalofriante: tu madre está en peligro. Ven sola o el juego se acaba para ella. El reloj está corriendo. El miedo se apoderó de Valeria, pero el enojo pronto lo eclipsó. ¿Qué pensaban que iba a hacer? ¿Acaso pensaban que la iban a intimidar tan fácilmente? No. Ella había llegado demasiado lejos, había descubierto demasiado. No se iba a detener ahora. Con determinación, miró al hombre frente a ella, que había estado observando su lucha interna. ¿Quiénes son?, preguntó en voz baja, pero con una firmeza que ni ella misma reconocía. ¿Qué quieren de mí? El hombre la miró fijamente, sus ojos escrutando cada palabra que acababa de pronunciar. Finalmente, dejó escapar un suspiro y se acercó un paso más. Lo que quieres, Valeria, es lo mismo que nosotros, la verdad. Pero hay algo que no sabes.
No somos los únicos que estamos buscando respuestas. Los mismos que intentaron destruirte, los que armaron todo esto, ellos también están en la mira. Pero no solo tú, no solo tu familia. Es mucho más grande que eso. Valeria se quedó en silencio, asimilando lo que acababa de escuchar. ¿Estaba hablando de una conspiración? ¿Quién más estaba involucrado? Cada palabra que él pronunciaba parecía abrir más puertas, pero también las cerraba más rápido. De un momento a otro, se sentía atrapada en un laberinto del que no podía salir. ¿Y por qué tú?, preguntó, desconfiada, sin poder evitarlo. ¿Por qué deberíamos confiar en ti? El hombre levantó la mirada hacia la estación de trenes, como si quisiera asegurarse de que no estaban siendo observados. Luego, con una voz grave, dijo, «Porque estoy tan atrapado en esto como tú. Llevo años buscando respuestas. Pero no podía hacerlo solo. Nadie más estaba dispuesto a ver lo que yo veía». Valeria frunció el ceño, pero algo en la voz del hombre le hizo dudar por un instante. «No entiendo. Si tú sabes todo esto, ¿por qué no lo has hecho público? ¿Por qué no has detenido a estos tipos?» Él bajó la mirada, y por un segundo, pareció dudar también. Pero antes de que pudiera responder, un grito lejano rompió el silencio de la noche. Valeria dio un salto, el corazón le latió fuerte. No fue un grito común. Era un sonido desesperado, un lamento que le heló la sangre. «Eso no puede ser». Valeria pensó en su madre. «Tenemos que irnos ahora». El hombre asintió con rapidez, y sin dar explicaciones, empezó a caminar hacia la entrada de la vieja estación. «El reloj está corriendo, Valeria. Si quieres salvar a tu madre, tenemos que hacerlo juntos». Valeria lo siguió sin pensarlo dos veces. Su cabeza giraba, pero el miedo había sido reemplazado por una necesidad urgente de actuar. Sabía que algo mucho más grande que ella estaba ocurriendo. Y mientras caminaban, una sombra se deslizaba por el borde de su visión. En ese momento, la estación de trenes, que antes parecía un lugar vacío y desolado, empezó a tomar vida. Algo no estaba bien. Algo se estaba moviendo en las sombras. Valeria intentó calmarse, pero un hormigueo de incomodidad recorría su cuerpo. Finalmente, llegaron a la puerta de la estación. El hombre la empujó ligeramente hacia un lado, y con un gesto rápido, señaló un pasillo oscuro que se adentraba en las entrañas del edificio. La luz tenue de unas lámparas parpadeantes iluminaba su camino, pero más allá de la oscuridad, algo se agitaba. Era como si el aire estuviera cargado de una energía invisible. «Vamos, rápido», dijo él, al tiempo que aceleraba el paso. «Este es el lugar. Aquí están las respuestas que necesitas, pero también están aquellos que no quieren que las encuentres». Valeria no sabía qué esperar, pero no había vuelta atrás. Estaba demasiado cerca de la verdad como para darse por vencida. Pero lo que no sabía era que en ese mismo instante, alguien más estaba vigilando. Alguien que no solo la estaba observando a ella, sino que también tenía en la mira a la persona que menos esperaba. En ese momento, un sonido de pasos apresurados la hizo volverse. La figura de una mujer apareció frente a ella, su rostro iluminado por la luz tenue de la estación. Valeria Morales. La voz de la mujer sonaba autoritaria, pero el brillo en sus ojos no era amistoso. «Te hemos estado esperando». El corazón de Valeria se aceleró. ¿Quién era esta mujer? ¿Qué quería de ella? La mujer dio un paso hacia adelante, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Te advertimos, no todo es lo que parece. Si sigues en esto, no podrás escapar de las consecuencias». La tensión en el aire era palpable. ¿Quién era realmente esta mujer y qué quería de Valeria? ¿Era amiga o enemiga? ¿Qué tan cerca estaba Valeria de descubrir una verdad que podría destruirlo todo? El reloj seguía avanzando, y las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero cada respuesta traía consigo más preguntas. Valeria estaba atrapada en una telaraña de secretos, y ahora, al igual que todos los que la rodeaban, se vería obligada a elegir entre la verdad y la seguridad. Pero la verdad, tal como lo había descubierto, no siempre es un camino fácil de recorrer. Una elección, dos caminos, y solo una oportunidad para salvar lo que quedaba. La tensión en la estación de trenes era palpable. Valeria sentía como el aire se cargaba de una electricidad invisible,
como si estuviera a punto de estallar. La mujer frente a ella, con una sonrisa enigmática, se acercaba más, y por un momento, todo lo que Valeria pudo escuchar fue el eco de sus propios latidos. «¿Quién eres?», preguntó, con voz firme, aunque su corazón palpitaba en su garganta. No podía permitirse dudar ni por un segundo, no ahora que todo estaba tan cerca. La mujer la observó fijamente. «Soy alguien que ha estado vigilando desde las sombras. Alguien que sabe lo que realmente está en juego, lo que tu madre no sabe, lo que tú no sabes. Y por eso estoy aquí». Valeria frunció el ceño, intentando procesar sus palabras. «¿Qué quieres de mí?». La mujer dio un paso más cerca, su presencia era imponente. «Quiero que entiendas la magnitud de lo que estás enfrentando. No es solo tu madre. No solo tu vida. Hay algo mucho más grande en marcha, algo que puede destruir a todos los que amas, a todos los que tocas, si no actúas ahora». «¿Qué es?». Valeria sentía que algo en su interior comenzaba a romperse, como si una capa de la realidad estuviera desmoronándose frente a ella. La mujer sonrió, esta vez con una expresión más siniestra. «Un juego de poder. El que controla la verdad, controla todo. Tú, Valeria, eres solo una pieza, pero una pieza clave». El silencio se instaló, y Valeria pudo escuchar el sonido de su respiración entrecortada. ¿Era posible que todo lo que había luchado por descubrir estuviera relacionado con un juego mucho mayor, mucho más oscuro de lo que había imaginado? Antes de que pudiera responder, un grito lejano volvió a cortar el aire, un grito que la hizo girar bruscamente. En la distancia, vio a lo lejos una figura corriendo, alguien con un rostro que la hizo temblar, su madre. «Mamá». Valeria dio un paso hacia ella, pero la mujer frente a ella la detuvo con un solo gesto. «No tan rápido», dijo la mujer, su tono grave y lleno de advertencia. «No puedes salvarla a ella sin salvarte primero a ti misma. Si decides seguir este camino, no habrá marcha atrás. Lo que descubrirás podría destruirlo todo». Valeria miró a su madre, que se acercaba a toda prisa, con los ojos llenos de desesperación. «No me hagas esto», dijo, con la voz quebrada, pero firme. «No me hagas elegir». «Lo que está en juego no es una elección fácil», respondió la mujer, con una seriedad que hizo que el aire se volviera aún más denso. «Es un sacrificio». Valeria cerró los ojos por un momento, su mente acelerando, evaluando cada palabra, cada susurro del destino. Todo lo que había aprendido, cada verdad descubierta, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero aún no entendía el panorama completo. Y entonces, de repente, algo hizo clic. «El sacrificio», susurró para sí misma, abriendo los ojos con claridad renovada. Miró fijamente a la mujer. «El sacrificio, lo que ustedes quieren es que me sacrifique para proteger a todos los demás, pero ¿y si no soy yo quien debe pagar el precio?». La mujer levantó una ceja, sorprendida por la determinación en su voz. «¿Y qué sugieres?». Valeria sonrió con una mezcla de enojo y comprensión. «No me subestimes. El poder de la verdad no está en lo que ocultas, sino en lo que revelas. Y es hora de que todos sepan lo que realmente está pasando». La mujer, que había estado controlando la situación, se detuvo por un segundo. «No puedes enfrentarte a todo esto sola. No puedes ni siquiera imaginar lo que hay detrás de la cortina». Pero Valeria no estaba sola. Algo en su interior se había encendido, una fuerza que provenía de su amor por su madre, de su lucha por su vida y su futuro. No era solo un juego de poder. Era su vida. Y, al final, ella tenía las cartas para cambiar el juego. Con un grito de determinación, Valeria se giró hacia la figura de su madre, que ya había llegado hasta ella. «Mamá, corre. Corre ahora». Su madre la miró, confundida, pero sin dudarlo, comenzó a correr hacia el refugio que Valeria le había indicado. El rostro de la mujer frente a ella se torció de ira al ver que el plan de control se desmoronaba ante sus ojos. Valeria miró a la mujer una última vez. «Esto se acaba aquí». El sonido de los pasos de la mujer se desvaneció en la distancia. Valeria no sabía si la mujer había entendido lo que acababa de ocurrir, si había comprendido que Valeria había jugado su propia carta. Pero lo que sí sabía era que había dado un paso decisivo. Se giró, tomando la mano de su madre con firmeza.
La estación de trenes ya no parecía tan grande ni tan oscura. Habían ganado una batalla, pero sabían que el juego apenas comenzaba. Mientras salían de la estación, Valeria miró hacia el horizonte, con los ojos llenos de determinación. La verdad, por fin, estaba en sus manos. Y nadie, absolutamente nadie, podría detenerla ahora. El viento soplaba suavemente a lo largo del pasillo del tren, acariciando el rostro de Valeria mientras avanzaba junto a su madre. El sonido de las ruedas del tren sobre los rieles era tranquilizador, como un recordatorio de que, aunque todo a su alrededor se había desmoronado, había algo en su vida que seguía funcionando con regularidad. Las luces de la estación se desvanecían poco a poco, mientras la puerta del tren se cerraba tras ellas con un sonido sordo, dándoles una sensación de protección, de nuevo comienzo. Su madre, con la mirada fija en el paisaje que se desdibujaba a través de la ventana del tren, no decía una palabra. Pero Valeria podía ver las líneas de tensión en su rostro, la preocupación que aún la consumía. Era natural. Habían estado en el filo de la navaja durante tanto tiempo. Pero Valeria también sabía que, en ese momento, su madre estaba aprendiendo algo muy valioso. Valeria no era la niña que había sido una vez. Había cambiado. Había crecido. Había encontrado su voz. ¿Lo logramos?, susurró la madre finalmente, como si todavía no pudiera creer que estaban a salvo. Su voz temblaba, no por miedo, sino por esa emoción profunda que solo la verdad podía generar, el miedo a lo que se había perdido, y la esperanza de lo que podría venir. Valeria sonrió suavemente, tomando la mano de su madre. Sí, mamá. Lo logramos. Pero lo más importante es que ahora sabemos quiénes somos. Sabemos lo que valemos, y eso es algo que nadie puede quitarnos. Su madre la miró, y por un momento, Valeria vio la mezcla de asombro y orgullo en sus ojos. Sabía que, en el fondo, Carmen nunca habría imaginado que su hija tomaría el control de su destino con tanto coraje. Pero lo había hecho. Lo habían hecho juntas. El tren avanzaba a través de la oscuridad, pero la luz en el interior era cálida, acogedora. Valeria se recostó en el asiento junto a su madre, mirando por la ventana. No era el final de todo lo que había vivido, pero se sentía como un punto de inflexión, un lugar en el que las cosas finalmente comenzaban a dar un giro positivo. Se sentía como si la noche que habían atravesado finalmente comenzara a ceder ante el amanecer. Afuera, las luces de la ciudad pasaban rápidamente, pero dentro del tren, había una calma que hacía que el mundo pareciera más pequeño, más manejable. La madre de Valeria, sin soltar su mano, la miró con una mezcla de admiración y agradecimiento. ¿Sabes, Valeria? Siempre pensé que, tal vez, no serías capaz de entender todo lo que tuvimos que vivir, que no podrías entender por qué luchábamos. Pero ahora veo que tú también eres parte de esa lucha. Eres más fuerte de lo que jamás imaginé. Valeria apretó su mano suavemente. Y todo lo que hice fue por ti, mamá. Por nuestra familia. Porque en todo lo que aprendí, en todo lo que descubrí, entendí algo fundamental. Lo que realmente nos define no son los obstáculos que enfrentamos, sino la forma en que decidimos enfrentarlos. Lo que hemos hecho, mamá, ha sido escribir nuestra propia historia. No la historia que otros querían que siguiéramos, sino la nuestra. La madre se quedó en silencio, procesando sus palabras, y luego sonrió, con una sonrisa más ligera, como si el peso de años de sufrimiento se estuviera desvaneciendo poco a poco. Te admiro tanto, Valeria. No sé qué haría sin ti. Valeria la miró a los ojos, su rostro iluminado por la luz suave que provenía de la lámpara del tren. Nunca tendrás que saberlo, mamá. Siempre estaré aquí. El tren continuaba su marcha, imparable, cruzando paisajes y momentos que parecían lejanos, pero que en realidad formaban parte de su viaje. Habían pasado por el fuego, sí, pero también habían aprendido a caminar por la vida con una nueva perspectiva. En su mente, Valeria repasó todos los momentos de su lucha, los días de incertidumbre, las noches de dudas, la creciente sensación de que todo podía desmoronarse en un instante. Pero también recordó cada pequeño paso de valentía que había dado, cada vez que decidió no rendirse, cada vez que se levantó cuando la vida la derribaba. El sol comenzaba a asomar tímidamente en el horizonte, tiñendo el cielo con tonos dorados y naranjas. Valeria sintió como si toda la oscuridad que había rodeado su vida se desvaneciera, reemplazada por una nueva luz.
Una luz de esperanza, de posibilidades, de nuevos comienzos. Era un amanecer que no solo iluminaba el cielo, sino también su corazón. Miró a su madre, y ambas compartieron una mirada cómplice, una que no necesitaba palabras para ser entendida. Habían recorrido un largo camino, pero al final, se dieron cuenta de que la verdadera victoria no era sobre las adversidades externas, sino sobre la capacidad de permanecer juntas, de aprender a luchar por lo que era justo, por lo que era correcto. Vamos, mamá, dijo Valeria con una sonrisa tranquila, ya no tenemos que temerle al futuro. Lo que viene, lo enfrentamos como lo hicimos siempre, juntas. La madre asintió, y ambas se abrazaron, sintiendo la calidez de ese abrazo como un refugio en medio del vasto y cambiante mundo. Sabían que lo que habían vivido las había transformado para siempre, pero también sabían que no había fuerza más poderosa que el amor que compartían. Así, mientras el tren seguía su camino, avanzando hacia lo desconocido, Valeria y su madre miraron el horizonte, sabiendo que, al final, todo lo que realmente importaba era lo que habían logrado juntas, su libertad, su verdad, y la promesa de que, sin importar lo que viniera, siempre tendrían la una a la otra. Y eso, pensó Valeria mientras una sonrisa se dibujaba en su rostro, era lo único que realmente necesitaban para enfrentar lo que fuera que el futuro les deparara.